En verdad, habían logrado no solamente sobrevivir, sino fortalecer a la iglesia. Al entrar la década de los 80, debido al cambio de circunstancias, hubo otro éxodo de gente de la isla. Y otra vez, entre los que se fueron, había varios nazarenos, dejando la iglesia con pocas personas y en una crisis. Fue un éxodo terrible que nos quedamos aquí solamente al amparo del Señor. Pero, hermanas, nos quedamos en una condición muy terrible porque el apoyo, las iglesias se quedaron sin quien tocara un instrumento, sin pastores, los laicos, muchos laicos tuvieron que ocupar el lugar de los pastores. Aunque el éxodo de los nazarenos dio un golpe muy fuerte a la iglesia, este no fue mortal. Los que quedaron oraban, confiando en el Señor, aunque en algunas iglesias solo quedaron algunos pocos ancianos para reunirse. Justo cuando el futuro parecía muy oscuro, Dios empezó a manifestarse en formas muy especiales. Hubo sanidades, personas que andaban en silla de ruedas que se levantaron, eso fue en los años 80. Y personas que recibieron empastes, personas enfermas de distintas enfermedades que fueron sanas. Y fueron usadas personas, incluso que no eran jóvenes fieles, jóvenes que solamente conocían el Evangelio, y el Señor les usó. Pero muchas personas, muchos cristianos hemos llegado a la conclusión de que Dios hizo esto para que los incrédulos conocieran que Él es el mismo. Como resultado de los milagros y de un nuevo entendimiento de la importancia de la iglesia, una por una, algunas personas que se habían apartado de la iglesia empezaron a asistir a las iglesias nazarenas otra vez. Nuevos convertidos llegaron a conocer a Jesús por medio de programas radiales y en cultos celebrados no solo en la iglesia, sino también en las casas. Comencé a leer la Biblia, le pedí a hermanos que me ayudaran para poderla entender, pues yo nunca había leído la Biblia. A pesar de que era bibliotecaria, yo nunca había leído la Biblia, cuando debía haber sido la Biblia el primer libro que yo tomara en mis manos. Llevo alrededor de un año entregada al Señor y para mí ha sido como si yo hubiese empezado a vivir. Yo quiero decirle que yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo tuve prácticamente toda mi vida en obras malas, en pecados malos. En mi casa llegó a conocerse la palabra de Dios por mi hijo mayor, que tiene 23 años. Fue donde llegó la palabra de Dios en mi casa. Entonces yo cogí, me deshice de todos mis ídolos, los eché a la basura en el nombre de Jesucristo, todo lo eché en un saco. Le dije a mi esposo, ayúdame a botar todo esto en el nombre de Jesús. Cogimos todo, lo echamos en un saco. Pasaba en ese momento la basura, gloria a Dios, y lo echamos en la basura. Entonces, desde entonces empezó a cambiar mi vida. Empecé a conocer ese Dios grande que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Y empecé a oír la hora nazarena. Ya por ahí más o menos empecé a tener conocimiento de lo que era salvación en Cristo. Empecé a leer la Biblia y bueno, un día yo misma me entregué al Señor directamente y acepté los caminos de Dios. Y fui aprendiendo y a través de la oración empecé a buscar de Él y a buscar de Él, y estos demonios dejaron de molestarme. Sino que realmente yo he sentido la fidelidad de Dios en estos años atrás. He pasado por pruebas muy difíciles en lo personal y yo me he sentido por ocasiones así como que no le intereso a nadie, como que estoy así algo, diríamos, apartada, y he sentido que el Señor me dice, yo te amo, yo estoy contigo, yo no te dejaré. Gracias al Señor,
Esta misma iglesia que se inició con miedo y confusión, sigue madurando en su fe y su nuevo entendimiento de lo que significa ser luz al mundo. Hoy día hay nuevos desafíos y otros cambios que enfrenta la iglesia. No ha sido fácil para nosotros, para mí, hacer que nuestros pastores pudieran comprender, y nuestra congregación especialmente, pudieran comprender cuán importante era unirnos, entender la necesidad de nuestro pueblo, entender la forma de pensar de nuestro pueblo, entender incluso la forma de pensar y de actuar del gobierno en relación con la iglesia. Si en verdad el gobierno tuvo que reconocer algunos errores cometidos con la iglesia, nosotros hemos tenido también que hacerle ver a muchos de nuestros pastores los errores en los cuales nosotros hemos incurrido también. En los últimos años, con una nueva conciencia de que aún afuera de la iglesia, cuando trabajan para el pueblo, están trabajando para Dios, la Iglesia del Nazareno ha iniciado un ministerio de compasión dentro de la comunidad. Ya tiene un ministerio con pacientes en un centro psiquiátrico. Visitan a los presos en las cárceles, apoyan a algunos centros de educación y por medio del ministerio de compasión, la iglesia ha donado medicinas a los hospitales. Aún otros han ido y trabajado para recoger las cosechas en las fincas del gobierno. En cada instante han mostrado lo que es ser cristiano dentro del pueblo. No solo las iglesias del distrito, sino también el seminario, se gozan de las bendiciones de Dios. La pequeña casa en Punta Brava sigue siendo el centro de entrenamiento para la iglesia. A lo largo de las décadas, nunca ha tenido que cerrar sus puertas por falta de alumnos, falta de profesores, ni falta de presupuesto. Poco a poco, ya están en construcción una biblioteca, aulas para clases y dormitorios para alumnos y actividades distritales. Utilizan el terreno amplio para sembrar vegetales y para criar animales, para alimentar a los alumnos y a otras personas necesitadas. Fielmente, Dios ha provisto y finalmente contestó la oración por un verdadero tabernáculo. Los años fueron pasando y desde los últimos 4 años la iglesia ha crecido 10 veces más que en los 46 años anteriores. Hoy, a lo largo de la isla, la iglesia del Nazareno cuenta con 26 congregaciones formadas, más de 18 casas culto, múltiples casas de estudios bíblicos o células de oración, y tienen nuevas construcciones de templos. Aunque todavía hay muchos que se sorprenden al oír de la iglesia nazarena en Cuba, es emocionante que contemos con más de 3.000 miembros en plena comunión y una iglesia viva y en crecimiento. Y después de tanto tiempo con pocos jóvenes, lo que hay más en la iglesia hoy en día son jóvenes. De hecho, el crecimiento es tanto que muchas veces las bancas no alcanzan para que los hermanos adoren con toda comodidad dentro de los templos. Es así debido a la fidelidad de Dios y un remanente de sus hijos que brillan día tras día, año tras año. Hoy por hoy, decir que somos evangélicos, decir que somos pastores, las personas nos admiran y algo así como que tratan de rendir cierto honor, cierto respeto. Y esto solo lo ha podido hacer Dios, mirando la firmeza de sus hijos, la firmeza de sus obreros, la fidelidad que hemos mostrado hacia Dios en medio de un mundo de tinieblas.